Hola, buenos días. Buenos días a todos y muchas gracias por atender a esta videoconferencia. Mi nombre es Luis Francisco, soy el gerente de ingenieros en EBSCO para Latinoamérica, para Europa, Israel y Asia Central. Y estoy en EBSCO como hace 8 años y estamos aquí hoy para hablar de analíticas. Como ha dicho Natalia, cualquier duda que tengan, si la pueden escribir en el chat, le contestaremos así que lleguemos al final de la presentación. Muchas gracias. Entonces, en las bibliotecas de hoy estamos hablando de que tenemos mucha información disponible para tratar. Estamos hablando, por ejemplo, de qué libros en papel compramos, de qué suscripciones electrónicas, revistas. Estamos hablando, por ejemplo, de la parte operacional cuando necesitamos saber cuándo tenemos préstamos o qué contratos tenemos que se van a expirar. Cosas como quién está utilizando mis datos, cosas como qué descargas se han hecho de un determinado recurso, cuánto valen, cuánto costó, ¿vale? Y después tenemos también, por ejemplo, los accesos remotos. Entonces, para la biblioteca es importante poder tratar esta información porque de esto depende el éxito de la biblioteca. Estamos hablando, por ejemplo, para fines de presupuestos, para fines de inversión. Toda esta información es muy importante. La cuestión es que como si tuviéramos así una montaña de información que tenemos muy poco tiempo para tratarla, tenemos mucho trabajo, muchas tareas en nuestro día a día y tenemos pocas personas para hacer el trabajo. Y esto se convierte en un problema porque, en primer lugar, además de toda esta información, tenemos cosas tan importantes como qué datos debo utilizar, qué métricas voy a utilizar, cómo me voy a comparar con otras instituciones, ¿vale? Y después de tener estos datos, ¿cómo los voy a leer? ¿Vale? ¿Qué significan estos datos para la biblioteca? ¿Es algo que estoy invirtiendo bien? ¿Es algo que mis estudiantes y que mis alumnos utilizan? Entonces, todo esto es algo que las bibliotecas tienen que solucionar al día de hoy. Y para esto, para este problema, EBSCO está desarrollando una solución que se llama EBSCO Analytics, ¿vale? Esto es un desarrollo que estamos haciendo en conjunto con varias bibliotecas de todo el mundo, que es independiente de la origen de los datos, o sea, es agnóstica. No es solo para datos de EBSCO, no es solo para editores, es algo que podemos tener para agregar los datos de distintas plataformas y de distintos sistemas en una única plataforma, en una única interfaz, ¿vale? Y para que tengan una idea de lo que estamos hablando, la cantidad de sistemas que uno imagina que hay en una biblioteca es tan grande y tan compleja en muchos casos que es necesario tener una herramienta que sea agnóstica, que no esté pendiente de un proveedor. Entonces, miren, por ejemplo, esto es un listado de distintos sistemas que existen en una biblioteca. Por ejemplo, tenemos los sistemas de gestión de bibliotecas, por ejemplo, Folio. Para los que no saben lo que es Folio, Folio es una plataforma de gestión de bibliotecas de código abierto que EBSCO está apoyando. Tenemos, por ejemplo, también sistemas tan conocidos como Alma, como Symfony, como Sierra, los sistemas de descubrimiento, las estadísticas Kantar, o sea, las descargas que se hacen o las búsquedas que se hacen en determinados proveedores. Después, por ejemplo, cómo interactuamos con nuestros proveedores de préstamo, o sea, cuántos préstamos estamos haciendo, por ejemplo, cuánto valen, cuánto me cuestan. Quizás la cantidad de préstamos que estoy haciendo a una determinada revista podría ser más interesante si yo tuviera una suscripción, porque el costo ya es muy aproximado al valor que tenemos ahí. Y tenemos cosas como los repositorios institucionales, como
mi DSpace, mi producción científica. Todo esto permite que la biblioteca tenga más detalle del contenido que provee a sus utilizadores. Y después, cosas tan sencillas como la autenticación de mis usuarios, o sea, quién está ingresando, es de qué facultad, puede tener un determinado género o es más de una determinada carrera, ¿vale? Y esto no solo de un sistema como un ZProxy, pero también de sistemas como OpenAtons, que es un sistema de single sign-on y que permite el acceso de forma sencilla, solo necesitando introducir las claves una única vez para que pueda acceder a los distintos sistemas de la biblioteca. Y cuando hablamos de sistemas de biblioteca, estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas como Moodle, como Blackboard, como los sistemas de información académicos como Jenzabar, como Oracle. Entonces, todos estos sistemas están disponibles en nuestro entorno al día y que tiene mucha información sobre el público que está utilizando los servicios. Entonces, ¿qué hizo EBSCO? EBSCO, en esta fase de implementar EBSCO Analytics, dividió el trabajo o las tareas en fases, ¿vale? En una primera fase, está trabajando con estas tres bibliotecas, por ejemplo, la Universidad de Denver, Chalmers y la Polytechnic Institute en Alemania, y que permitió, por ejemplo, entender cuáles son los casos de uso de las analíticas que ellos necesitan. O sea, para sus reportes de tres puntos en el mundo diferentes, dos en Europa y uno en Estados Unidos, ¿qué es importante para la biblioteca medir? ¿Vale? ¿Cuáles son los orígenes de los datos? ¿Cómo se puede automatizar estos flujos de trabajo? ¿Vale? Porque si tenemos que ir a 20 sitios, a 20 orígenes, descargar datos, tratarlos y subirlos, sería casi solo un equipo necesario para estas tareas. Entonces, esto permite que a estas bibliotecas tener la oportunidad de poder automatizar, de gestionar estos datos, toda esta información que es así tan grande y que no la tengan que hacer de forma manual. ¿Okay? Y por ahí, después entendiendo qué datos tenemos ahí, podemos detectar patrón de comportamiento de usuarios o de accesos, ¿vale? Y tienen todas estas fuentes de datos en una única pantalla. O sea, el tablero que permite tener una análisis más detallada de conexiones que pueden llegar de múltiples puntos, de múltiples orígenes. Y esto es algo que hasta ahora no era fácil y que necesitaba de equipos multidisciplinarios. ¿Vale? Y esto va a poder demostrar, por ejemplo, cuál es el valor de la biblioteca y qué cosas se pueden mejorar para los usuarios finales. El valor de la biblioteca, estamos hablando de cosas como, por ejemplo, ¿será que los usuarios que van a la biblioteca tienen mejor grado que un usuario que no va? ¿Vale? Y si este es el caso, entonces la biblioteca está contribuyendo para la mejor imagen de la institución. Quizás debería también estar involucrada en los procesos de decisión. Entonces, es este tipo de cosas que estamos hablando de mejora de servicios al usuario y a la comunidad. ¿Vale? Después, en una segunda fase, vamos a utilizar otros socios para que puedan validar los flujos de trabajo y estas métricas. Por ejemplo, ellos que puedan decir si esta información, si estas métricas son válidas o si es necesario generar otros cuadros, añadir otras métricas y así poder tener una información más completa de todos los servicios que se van a poner a disponibilidad de la comunidad. ¿Vale? Como pueden ver, esto está totalmente enfocado en las necesidades de las bibliotecas. ¿Vale? Esto es para servir a las bibliotecas y no que las bibliotecas solo utilicen un sistema. ¿Y qué significa esto en términos de calendario para las bibliotecas? Esto significa que, por ejemplo, hasta septiembre, estos tres socios, los que estaban ahí en alfa, pudieran, por ejemplo, incorporar hasta 4 fuentes de datos, por ejemplo. Tiene más de 7 paneles de control
y los voy a enseñar enseguida para que vean de qué tipo de métricas estamos hablando, de qué tipo de resultados las bibliotecas van a poder tener, ¿okay? Y van a poder tener también uno específico para Folio, o sea, Folio Analytics, que se va a poder conectar a esta plataforma de gestión de bibliotecas y en tiempo real poder tener las métricas actualizadas. Entonces, si ahora se presta un libro, en tiempo real, en vivo, esta información se pasa al tablero, al panel de control para que puedan tener la información al día. Y esto puede ser importante cuando hay que tomar decisiones en tiempo real de qué comprar, de qué no comprar, de qué suscribir. Por ejemplo, si un libro electrónico solo tiene 2 usuarios en simultáneo y si se está pidiendo y se está rechazando porque solo hay 2 licencias, entonces es importante que la biblioteca se dé cuenta de esta información en tiempo real y pueda, por ejemplo, adquirir una licencia más. ¿Vale? Después, desde octubre, lo que estamos empezando el mes pasado, hasta febrero del próximo año, vamos a agregar más estos socios para validar la información, lo que ya habíamos hablado. Y en marzo del próximo año, la primera versión del producto va a salir en producción. ¿Vale? Esto significa que ya tenemos en ese momento los flujos de trabajo automatizados, que ya tenemos tableros y paneles de control con las métricas necesarias a un gran rango de bibliotecas que son de distintas partes del mundo y que pueden acomodar las necesidades también de distintas bibliotecas y de distintos escenarios y casos de uso. ¿Vale? Y después, al medio de 2021, vamos a añadir otras fuentes de datos más interesantes, como los sitios web, algo que hasta ahora no se cruzaba con las métricas de una biblioteca. Por ejemplo, vamos a integrar datos de adquisiciones como Gobi, como EBSCONET, ¿vale? Vamos a hacer recomendaciones con base en históricos que se plantearon anteriormente. O sea, después de identificar estas tendencias, estos patrones de comportamiento, es hacer sugerencias con ellas, apoyar a la toma de decisión en las bibliotecas. Y ya que tenemos este roadmap, vean cómo, por ejemplo, qué métricas estamos hablando. Este es uno de los tableros. Miren, por ejemplo, que tenemos aquí información de la cantidad de préstamos que tenemos en un determinado periodo, ¿vale? Y miren que en este caso estamos hablando de un periodo temporal de enero hasta septiembre, o sea, para que vean cómo se comportó el padrón de préstamos en una biblioteca, que estaba subiendo hasta el inicio del COVID y que bajó sustancialmente cuando la pandemia se acercó a las bibliotecas. ¿Bien? Después podemos ver aquí que en términos de recursos electrónicos, estamos hablando de que en este periodo de tiempo los reportes de descargas electrónicas han subido para cuando las bibliotecas empezaran a tener y a cambiar algo para soportar solo clases online, por ejemplo. Cosas tan interesantes como cuánto estamos pagando, qué recursos por tipología, en términos de colección física, qué tipo de recursos y, importante también, qué tipo de usuarios están llegando a la biblioteca. ¿Vale? Otro tablero importante, estamos hablando, por ejemplo, de los costos, de los presupuestos de una biblioteca. ¿Vale? Y miren que también estamos hablando de datos hace un año más o menos. Y lo que se pueden dar cuenta, por ejemplo, en este caso, es que la inversión en recursos electrónicos por causa de la pandemia subió mucho más de forma exponencial cuando comparamos contra las adquisiciones en papel. ¿Vale? Y miren que debido a este ajuste que las bibliotecas tuvieron que hacer, se tiene, por ejemplo, una valoración de cuánto están gastando más allá del presupuesto que tenían y que en este caso está en rojo, está negativo. Entonces,
probablemente la biblioteca tuvo una financiación extra por parte de la universidad, ¿vale? Y podemos ver cosas tan interesantes como en qué recursos estamos invirtiendo más dinero, cuáles son las colecciones por categoría, en dónde estamos, en qué áreas específicas estamos gastando esta información, este dinero. Y miren que, por ejemplo, para matemáticas tendríamos más o menos el gasto que estábamos invirtiendo es más o menos lo que existía y que estaba planificado. Pero en cosas tan distintas como, por ejemplo, química, pueden ver que no se gastaba de forma electrónica la misma cantidad de recursos y que por la pandemia se generó la necesidad de invertir más. Y esto originó que el gasto con las bibliotecas esté casi el doble de lo que estaba en el presupuesto inicial. ¿Okay? Entonces, la biblioteca puede tener esta información de una forma que puede ser casi en tiempo real. ¿Okay? Otras cosas importantes que son métricas que se utilizan casi al día en las bibliotecas es, por ejemplo, la circulación y los préstamos de acuerdo a los ítems físicos, ¿vale? Pueden ver que en este caso, cuando empezó aquí la pandemia, los préstamos físicos bajaron porque nadie podía acercarse a la biblioteca. Entonces, solo ahora, cuando las cosas están empezando a mejorar, que ya se tienen estas medidas de seguridad para protección, ya aparecen algún, algún regreso de los préstamos. No en el mismo nivel, pero algo está surgiendo. Y tenemos aquí la comparación con el año anterior para que vean cómo aparece, cómo están por comparación los datos. ¿Vale? Otras cosas importantes que puede ser de lo que está pasando en la biblioteca. Por ejemplo, ¿cuáles son los ítems más prestados en la biblioteca? ¿Vale? Una biblioteca no tiene solo libros, puede tener computadoras, hay bibliotecas que tienen juegos, hay bibliotecas que tienen cargadores, y miren que en este caso, por más diferente que pueda parecer, el ítem más prestado es un cargador de teléfono, ¿vale? Entonces, esto puede dar una idea de lo que piden los usuarios y de lo que están utilizando. Y si en este caso estamos hablando de cargadores de celulares, si estuviéramos hablando de determinados libros o de computadoras, esto podría dar una idea si es necesario o no prestar más o adquirir más. ¿Bien? La parte de información, ¿okay? Lo que ya había comentado. Otro tablero importante es el de los recursos electrónicos, ¿vale? Estos recursos electrónicos nos puede dar, por ejemplo, la información de, por ejemplo, las descargas. Cuando estamos hablando de recursos electrónicos, estamos hablando normalmente de estadísticas Counter, por ejemplo. Estas estadísticas que los proveedores proveen y que son auditadas, que nos dicen cuántas descargas, cuántas búsquedas, en acceso abierto, en acceso cerrado, ¿vale? Este tipo de información. Entonces, podemos ver en este caso, que es una estadística de Counter 5, ¿vale? El último estándar de Counter. Podemos ver aquí, por ejemplo, el Total Item Investigations. Podemos ver aquí, por ejemplo, cuál es el proveedor que tiene más peticiones. ¿Okay? Tenemos aquí que en este caso es Springer, por ejemplo. Podemos ver la tendencia de acceso a la información de lo que está pasando. ¿Okay? Podemos ver, por ejemplo, esta misma información de cuál es la información más solicitada, cuáles son los títulos más solicitados a través de estos círculos, ¿vale? Y si pasamos, por ejemplo, la información nos indica que en este caso es esta información de SciTech, que es la revista más utilizada y que por esto también de forma gráfica está representada con un círculo más largo y a una core más fuerte.
Ahora, ya vimos, por ejemplo, qué compramos, cómo utilizamos, cuánto pagamos. Ahora vamos a ver la eficiencia de los recursos, ¿vale? Cuánto estamos pagando, por ejemplo, por un libro y cuánto nos vale el uso de cada vez que alguien lo presta. Por ejemplo, podemos ver aquí que en este caso es un libro, quizás solo se utilizó una vez, entonces tiene un valor de $117.50. Podemos ver que, por ejemplo, el costo por uso de este libro es como $1, ¿ok? Y que para una revista tiene más o menos el mismo valor en este caso. Entonces, podemos ver, y eso estamos hablando de que podemos tener varios filtros, como por ejemplo, el año, cuál es, en el caso de los libros, el modo de adquisición puede ser a perpetuidad, puede ser una suscripción. Podemos tener, por ejemplo, adquisiciones que son generadas por los usuarios finales, ¿vale? Podríamos filtrarlo por área temática y esto puede ser interesante, saber dónde está el costo más alto y si necesitamos, por ejemplo, de hacer capacitación en esas bibliotecas o en esas facultades para que se empiecen a utilizar más los recursos que tenemos ahí, ¿vale? Miren, por ejemplo, aquí en este cuadro aquí a la derecha, que hay una revista que tiene un costo muy alto, pero que también se utiliza mucho, ¿vale? Entonces, esto nos puede dar una idea si los recursos que ponemos a disposición de nuestros usuarios finales, de nuestro público, están siendo utilizados de la forma que deben. ¿Sí? O tener, por ejemplo, información de dónde están llegando los usuarios, ¿vale? ¿Qué significa esto? Esto es, por ejemplo, información que se tomó de los logs del proxy, LZ proxy, ¿vale? Pueden ver que estamos viendo distintas fuentes de datos para que vean que ninguna de ellas está asociada con EBSCO. Entonces, la parte agnóstica de la solución está soportada. ¿Bien? Después, podemos tener, por ejemplo, aquí en este caso de los logs, cuántas sesiones están llegando, ¿vale? Y que en el pico de la pandemia, entre marzo y agosto, el acceso remoto y el número de sesiones disparó. Y esto es importante para ver que la biblioteca, aunque estuviera cerrada, no dejó de prestar servicio a sus usuarios, ¿vale? Nos puede indicar, por ejemplo, cuál es el tiempo medio de sesión, si un usuario solo viene por un determinado libro, un determinado artículo, o si está haciendo varias búsquedas, por ejemplo. Después podemos ver cosas como lo que estábamos hablando, si está haciendo búsquedas, si está consultando artículos, si está viendo los índices de las revistas. Por ejemplo, hay profesores que les encanta ir a la biblioteca para ver la revista de este mes que siempre tienen las últimas novedades, ¿vale? O entonces, porque estamos accediendo desde fuera del campus de la universidad, saber de dónde están llegando y tener esta información distribuida en un plan. O sea, yo en cuanto a biblioteca puedo ver que aunque esté cerrada, mis usuarios que están en sus casas, yo puedo mirar de dónde están llegando. ¿Sí? Y después, por ejemplo, tener aquí la información de qué plataformas se utilizan más. Por ejemplo, con la información de los logs. ¿Sí? Era lo que tengo aquí. Por último, lo que les quería mostrar era, por ejemplo, esta parte de padrones de utilización de los usuarios, o sea, algo que hablamos al inicio, o sea, si la información, si la calidad de los resultados de los usuarios, en este caso estamos hablando de GPA, que es una universidad de Estados Unidos, pero si los grados, si la clasificación que un estudiante tuvo en los grados corresponde, por ejemplo, a la cantidad de información que consulta, cuántos préstamos hace, por ejemplo, ¿vale? Y si, por ejemplo, esta información de acceso a la información también tiene, por ejemplo, la información de los grupos de usuarios, de los semestres,
si estamos hablando, por ejemplo, de grados sencillos, de maestrías, si estamos hablando de, por ejemplo, tener la información si es de matemáticas o económicas. Entonces, podemos tener esta información que permite a la biblioteca poder analizar mejor cómo está el uso de los recursos. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en este caso, de la clasificación media por biblioteca, por ejemplo, por especialidad. Podemos ver aquí, por ejemplo, que Artes y Humanidades tiene 258 estudiantes y que tiene una media de 343. ¿Vale? Hay áreas temáticas con más información, con más clasificación. Entonces, esto puede ayudar a saber si la biblioteca tiene que o comprar más recursos para estas especializaciones, para estas áreas temáticas, o para, por ejemplo, capacitar a los usuarios, que es muy importante, porque si ellos no saben que un determinado resultado, que un determinado recurso existe, no van a consultar porque no saben. ¿Sí? Entonces, esto nos da aquí la información de quién consulta y de que el éxito de estos estudiantes está directamente relacionado con el servicio que presta la biblioteca. ¿Sí? Lo que habíamos hablado. ¿Sí? Y dejo ahora abierta la sesión para preguntas que tengan. Una de las preguntas que está aquí en el chat. Adelante. No, sigue, dale. Una de las preguntas que está aquí en el chat es si esto se puede conectar con Innovative de ProQuest. Sí, entonces los datos se pueden recolectar de distintas fuentes. Es solo entender qué medios de conectividad pueden existir dentro de los sistemas, si es por exportación, si es por APIs. Entonces estos conectores a las distintas fuentes de datos, si no existen aún se pueden crear para que se puedan integrar la información. ¿Qué mantendría estas conexiones? Bien, será EBSCO en este caso. Tendría que existir un requerimiento de la biblioteca después de garantizar que, por ejemplo, si es una conectividad a través de una API, que esta API sigue disponible y que se puede acceder desde fuera. ¿Okay? Si sería un pago extra, yo no tengo aquí información de precio específico cuánto sería, pero este servicio se efectuará, por ejemplo, por número de fuentes o número de tableros, depende de la customización que una biblioteca necesite. Es algo que se define al inicio del proyecto cuando se hace el análisis. Muchas gracias, Rubí. Acá tenemos otra pregunta. ¿Cómo Por se favor. compara con productos como Alma Analytics o Intota Assessment? Vale, entonces la diferencia entre esos dos productos es que, por ejemplo, en el caso de Alma y de Intota, ya tienen las métricas predefinidas y lo que las bibliotecas pueden consultar son estas métricas que están ahí. Mientras en el caso de EBSCO Analytics, la diferencia es que además de tener estas métricas que ya están predefinidas, parte del trabajo del proyecto es también de analizar si la biblioteca necesita de otras métricas. Entonces, EBSCO Analytics es más flexible y puede ajustarse a las necesidades de la biblioteca, mientras con otros productos puede no existir esta flexibilidad. Perfecto. Y acá nos hacen otra pregunta. Cuando se envían los datos a EBSCO, ¿cómo aborda el tema de la privacidad? Por supuesto. Entonces, EBSCO cumple con la privacidad, con las reglas de privacidad europea como GDPR, ¿vale? Entonces, en este caso,
todos los datos están protegidos por acuerdos de confidencialidad, y la información, cuando un cliente deja de tener una suscripción, se borra y deja de existir. Cuando una biblioteca necesite de tener, por ejemplo, esto está basado en AWS. Esto significa que hay la posibilidad de tener la información de datos alojada en un centro de datos, por ejemplo, en el caso de Europa, en uno de los países europeos, ¿vale? Y esto permite que se cumplan las reglas que pueden estar disponibles en este país por el centro de datos estar ahí. De notar que ni todos los países tienen soporte, por ejemplo, a AWS, y entonces en este caso se puede hacer o en el país más cercano o en Estados Unidos, depende de la preferencia de la biblioteca. Rui, yo tengo acá otra pregunta que ingresó al chat. Específicamente, usted mencionó la integración con otras plataformas. Aquí la pregunta está más bien enfocada en que el cliente ya cuenta con el EDS como herramienta de acceso a sus recursos y su consulta es si a la hora de precisamente trabajar con EBSCO Analytics, si se toman en cuenta los contenidos en suscripción con otros proveedores que no sean EBSCO. Sí, la respuesta es sí. Entonces, EDS es el sistema de descubrimiento. Y lo que hace EBSCO Analytics es tomar esas dos fuentes de datos, el descubridor y después las suscripciones que tiene la biblioteca, independientemente de dónde esté la suscripción. Entonces, si hay una suscripción de Springer, si hay una suscripción de Elsevier, de ProQuest, el sistema se puede conectar en muchos casos de forma automática a través de un estándar que se llama Sushi, descargar la información y calcular las métricas que estén asociadas y que se definieron con la biblioteca. Perfecto, muchas gracias. Y la otra que tengo por acá es, de hecho, ingresaron dos muy parecidas con respecto a la línea de tiempo que presentaste, ¿ok? De la fase alfa y de la fase beta. Entonces, ambas están interesadas, ambas preguntas están enfocadas en el interés sobre conocer un poco más a detalle y su propia situación en particular, ¿verdad? De acuerdo a sus recursos y demás. Entonces, la consulta va sobre si ya para el otro año ya las instituciones en Latinoamérica podrían acceder directamente a ya ver un demo mucho más real y ver funcionando un poco más EBSCO Analytics. Sí, incluso en este momento, si la biblioteca necesita de una demo en tiempo real del producto, se podría hacer una demo y para que la biblioteca vea, por ejemplo, distintos datos, ¿vale? Entonces sería hablar con el Regional Sales Manager, con el comercial de venta que está en la región y agendar una sesión o un día para ver el producto, una demo de un producto de estos. Pero en el próximo año ya estaría disponible, terminada la primera versión, para salir en venta. Perfecto, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat que cómo se relaciona EBSCO Analytics con Folio. EBSCO y Folio, EBSCO Analytics y Folio se relacionan muy bien. O sea, aunque Folio no sea un producto de EBSCO, EBSCO Analytics puede tomar a través en este caso, de integraciones que se desarrollaron para, casi en tiempo real, tomar los datos de Folio y tener los tableros y los paneles de control con la información casi al minuto. Entonces hay una integración muy cercana y muy optimizada en el caso de Folio. Listo, yo no tengo más preguntas. Nati, ¿tienes más preguntas? No, ninguna otra pregunta por acá.
Entonces, yo creo que podemos cerrar la sesión, si les parece. Igual les vamos a estar mandando a todos el certificado y la grabación. Y aquí pueden ver en la pantalla el correo de Rubí. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, le pueden escribir directamente o a cualquier persona del equipo de EBSCO. Muchas gracias a todos. Gracias por Muchas atender. gracias, Rubí, por tu presentación, y muchas gracias, Ingrid, por tu apoyo. Y a todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias por su participación. A tus órdenes. Gracias a todos.